El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados. Es la primera vez que transmitimos por la mañana del domingo y queremos compartir una palabra de parte de Dios, una palabra bastante importante que nos ayude a reflexionar y a conducirnos en este último tiempo, en estos tiempos peligrosos. Sean bienvenidos una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad. Te habla el predicador Juan José Méndez Velasco, y que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo nos arrope con la palabra de Dios. Hermanos, primero, antes de la lectura de la palabra, quiero que hagamos una oración por todos nosotros y por la iglesia de Cristo en todas partes, y que la palabra de Dios, y que porque la palabra de Dios corra y sea glorificada en esta hora.
Así que te invito a que busques tu Biblia, a que hagas una oración conmigo, a que compartas este mensaje, lo veas en vivo o lo veas diferido. Comparte la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, vuélvete a la Escritura. La intención de un predicador que tenga comunión con Dios es que el pueblo hoy en día se vuelva a la Escritura, que el pueblo medite en la Escritura, que el pueblo consagre su vida para la Escritura. El pueblo de Dios es la Biblia la que te va a dar el discernimiento, es la Biblia la que dicta el destino de los pueblos. Lo que dicta el destino de los pueblos es la Biblia. La Biblia es superior que todas las leyes de este mundo, que todas las constituciones de este mundo. La Biblia es superior a cualquier voz, a cualquier sueño, a cualquier revelación, a cualquier argumento que los hombres inventen hoy en día. Así que te invito a que oremos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y luego leamos en Ezequiel capítulo 22, verso 27 hasta el verso 31, para que meditemos en las cosas que Dios nos ha dado y nos ha ministrado en esta hora. Padre nuestro, el de los cielos, sea tu nombre santificado. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro, el correspondiente según el día, danos, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra rompa las cadenas, que tu palabra rompa toda atadura, toda incredulidad, toda ligadura de opresión. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios mío. También te pido que tengas misericordia por este país y por los países de América Latina. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada predicador que se sube a un púlpito en este día, que tu verdad esté en su corazón y en su boca. Dios mío, extiende tu mano a cada predicador, a cada iglesia en esta hora, para que escuche la verdad del Cristo de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, que tu palabra corre y sea glorificada una vez más. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, ayuda al enfermo, sánalo, Dios mío, ayuda a las personas incrédulas a creer, ayuda, Dios mío, a tu iglesia a salir de las tinieblas, a salir de la apostasía, para centrarse en la luz de Cristo. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pido, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Hermano, te invito en esta hora a que compartas la palabra de Dios y a que meditemos en la palabra de Dios. Te invito a Ezequiel capítulo 22, verso 27 en adelante. Espero que la bendición de Dios te arrope en este domingo. Espero que la bendición de Dios y la sangre de Cristo te limpie de todo pecado en esta hora, amado hermano, amado amigo. Que el Señor fortalezca tu vida, que el Señor fortalezca tu alma. Sé bienvenido una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad. Queremos que la verdad de Dios esté en tu corazón y en mi corazón. Queremos que la verdad de Dios abunde en tu vida, que tu alma sea prosperada primeramente, que tu alma sea llena del poder y de la gracia de Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 27 en adelante, lo leemos de mi Biblia corregida de la siguiente manera. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha
delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira. Con fuego de mi furor los consumiré. Sus caminos en sus cabezas traeré. Habló Adonai Jehová. Hermano, el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Este pasaje de Ezequiel 22, 27 hasta el 31 nos muestra el por qué la sociedad se merece el justo juicio de Dios y el castigo de Dios, la ira de Dios, la disciplina de Dios. El castigo de Dios no es un capricho, no es porque Él se deleita en castigar a alguien, porque Él se deleita en castigar a una nación, a un pueblo. Dios no se deleita en eso. Es más, la Escritura dice en los Salmos que Dios se deleita en misericordia, que Dios se deleita en perdonar. Pero ¿qué pasa? La sociedad hoy en día cree que se merece todo lo mejor. A la sociedad hoy en día le han hecho creer que no se merece el castigo de Dios, que no se merece la disciplina de Dios, que no se merece el juicio de Dios. A la sociedad le han hecho creer a través de las redes sociales, a través de las series de televisión, a través del discurso político, que es lo que vamos a ver, por qué viene el juicio de Dios a esta nación, por qué continuará el juicio de Dios a esta nación y a los países del mundo y a los pueblos del mundo. Es porque el gobierno mundial, la política mundial, en todos los bandos, le han hecho creer a las personas que no se merecen que le pasen cosas malas, que no se merecen que les pase situaciones adversas, y que si te pasa algo adverso, como hemos visto en estos días, tú tienes derecho a que un médico te asesine, tú tienes derecho a que un médico te quite la vida. Como la gente no tiene el valor para quitarse la vida, ahora los médicos en esos países donde se aprueba el asesinato, que llaman eutanasia, les pagan para asesinar a las personas. Mira cómo ha cambiado la sociedad. Los médicos luchaban para salvar vidas. Los médicos hasta el último momento buscaban rescatar al paciente. Ahora no. Ahora, como no tienen soluciones, como no les gustan las soluciones, y como la corrupción política también les alcanzó, y la corrupción moral y la corrupción en la ética los alcanzó, ahora es más fácil en los países de Europa y en países como Colombia asesinar al paciente, porque no tienen solución. Porque como dijimos en mensajes anteriores, el hombre no puede dar vida. El hombre no trae prosperidad. Lo hemos dicho en nuestras predicaciones, en nuestros mensajes, en el mensaje profético. Los hombres solamente traen ruina, desgracia y destrucción por causa de la corrupción y por causa del pecado que mora en él, en el corazón del hombre. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Esto es lo que estamos experimentando hoy. La corrupción total, no solamente de los líderes políticos, también de los líderes religiosos, también del mismo pueblo que ha caído en esa contaminación y se ha corrompido. Estamos en una sociedad, estamos en un país, estamos en un continente donde cubren los requisitos proféticos para el juicio de Dios. Esta palabra me la envió Dios esta mañana cuando me puse en sus manos. Ezequiel 22:30. Y hemos tomado estos versículos del verso 27 al verso 31 para que sepas cómo está la sociedad hoy en día, para que sepas que la sociedad no se merece nada bueno que venga de parte de Dios, porque a la sociedad les gusta lo malo, a los políticos les gusta lo malo, a los profetas, a los religiosos que se han entregado a una falsificación de las escrituras, les gusta el dinero, les gusta la corrupción moral, y el pueblo se dejó contaminar de todo eso. Y lo vamos a ver en este capítulo, lo vamos a ver en este pasaje. El carácter de la sociedad de hoy es corrupta, y el problema de hoy en día es que la gente ha sido cautiva. ¿Cómo?
Cuando los políticos logran quitarte a Dios de la mente y el corazón, cuando los políticos logran quitarle al pueblo esa esencia divina en el corazón de que hay que darle cuenta a un ser superior, el pueblo ya se volvió esclavo de los hombres. Cuando una persona rechaza creer en Dios y cuando una persona comienza a hacer propaganda contra Dios, contra la Biblia, un libro que condena la maldad, que condena la corrupción moral, que condena los malos hábitos y los vicios de los hombres, que hoy le llaman ideología, que hoy le llaman principios, que hoy le llaman derechos, pero que la Biblia le llama pecado, que la Biblia le llama maldad, que la Biblia condena porque trae siempre consecuencias malas. Cuando los políticos logran sacarle a Dios del corazón al pueblo, el pueblo se vuelve esclavo de los hombres. Cuando alguien logra sacarle del corazón el temor de Dios a otra persona, es para esclavizarlo. Porque cuando tú tienes la fe puesta en Dios, cuando tú tienes la fe puesta en Cristo Jesús, cuando la palabra de Dios abunda en tu corazón, tú nunca te le arrodillarás a los hombres. Tú nunca le doblegarás a los hombres. Preferirás sacrificarte antes de doblegar a los hombres corruptos de esta época. Y eso es lo que está pasando hoy, que los políticos malvados se dieron cuenta de esto, que para lograr controlar a un pueblo hay que robarle la fe, que para lograr esclavizar a un pueblo, para lograr esclavizarte a ti, joven, no te van a quitar el celular. Es más, te van a regalar celulares, a meterle mejores o mayores aplicaciones, a que te concentres en tu teléfono, pero que no tengas la Biblia en la mente y en el corazón. Han pagado millones, han invertido millones para burlarse de Dios. Han invertido millones para desacreditar a Dios. O sea, hay gente que se ha levantado como falso creyente, o sea, originalmente con la intención de ser falso creyente, de ser falso pastor, de levantar páginas con mentiras, haciéndose pasar por líderes evangélicos, porque les pagan para destruir la fe del pueblo. Tú tienes que tener discernimiento, y ese es el problema de la iglesia evangélica hoy en día, que no tiene discernimiento, que les gustan las emociones, que les gusta la guachafita, que les gusta el desorden, que les gusta la saltadera, pero no les gusta pensar y meditar en la palabra de Dios. Cuando Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué los políticos hacen esto? Verso 27 del capítulo 22 de Ezequiel. Sus príncipes, sus principales en medio de ella, son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Lo hacen para que el pueblo no les reclame. Hey, ¿cómo sé yo que los políticos nos engañan? ¿Y cómo deberías saber tú que los políticos nos engañan? Ellos son ricos, son archimillonarios, y el pueblo es pobre, y el pueblo agarra migajas, y le hacen creer al pueblo que es un acto de misericordia de ellos darle migajas, porque le hicieron pasar hambre, les hicieron pasar necesidad, y al pueblo le hicieron creer que lo que es un derecho, creen que es un acto de misericordia. Ay, qué político tan bueno nos dio esto, cuando la Constitución dice que es un derecho, que el gobernante es servidor del pueblo, pero le ha hecho creer al pueblo, como dijo Jesús, los gobernantes de los pueblos se enseñorean de ellos. Les han hecho creer al pueblo que ellos son reyes, que ellos se merecen pleitesía, que a ellos no se les puede criticar, que a ellos no se les puede cuestionar, que a ellos no se les puede castigar. Le han hecho creer a la gente. El pueblo vive totalmente engañado.
Y cuando esta gente logra eso, el pueblo nunca cuestiona. Solamente está sometido a ser esclavo. Un pueblo sin Cristo, un pueblo sin la Biblia, un pueblo sin la palabra de Dios está destinado a ser esclavo de los hombres. Por eso usted ve que desaparecen gente y nadie reclama nada. Por eso usted ve que le quitan las propiedades a alguien y el pueblo como estúpido aplaude. Por eso usted ve que al pobre, al afligido, no se le hace justicia. Les quitan el deseo de vivir a las personas. Esta muchacha famosa ahora, que lamentablemente su política, la política de su país, le quitó el deseo de vivir. Dicen que fue abusada, que fue maltratada y no se le hizo justicia. Se intentó suicidar. Mire la misericordia de Dios. Se lanzó de un 5º piso y quedó inválida. Decían que cuadraplégica no, pero caminaba y todo. Pero el dolor que sentía fue que no se le hizo justicia. Y el mismo Estado, el mismo gobierno que no le hizo justicia, le quitó el deseo de vivir y la mató. La mató. Porque eso es lo que quieren los gobiernos del mundo. Quitarte el deseo de vivir, quitarte el deseo de triunfar, quitarte el deseo de seguir adelante, quitarte el deseo de tener una familia, quitarte el deseo de tener tus cosas, quitarte el deseo de que la bendición de Dios te alcance. Les molesta que las personas prosperen, porque ellos son lobos rapaces y el lobo rapaz es un arrebatador. No quieren que otros coman, no quieren que otros prosperen, no quieren que las cosas les salgan bien a otras personas. Nos gobiernan sádicos, nos gobiernan enfermos mentales, personas que en público dicen estupideces y locuras y los demás les aplauden, porque la corrupción, como la lepra, como la infección, como la gangrena, empieza a esparcirse por todas partes. Un pueblo sin Dios es un pueblo zombie. Un pueblo, ¿qué cree usted? Que yo busco agradar a los hombres. ¿Qué cree usted? Que yo busco tener seguidores, dijera cosas bonitas, cosas halagüeñas, pero mentiría. Es mejor decirte la verdad. Y mira, lo que le sucedió en la Biblia a los malos hombres, lo que le sucedió en la Biblia a los malos gobiernos, lo que la Biblia nos relata, cómo Dios castigó a Israel y a otros países. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios dice por qué castiga. Que le trajeron consecuencias a sus hijos, que le trajeron consecuencias a sus generaciones. Lo mismo que sucedió en la Biblia le pasará a este país si se comporta igual. Y tenemos gente que es millonaria y el pueblo pobre. Tenemos gente que gobierna, que no puede ver prosperar a otro porque le hace la guerra y le quita las cosas. Pero mira lo que dice el verso 28, porque en la noche también vamos a tener un en vivo. Esto ameritaba predicarlo esta mañana. Mira lo que dice el verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras. Bueno, los políticos aquí en este país son corruptos porque le abrieron la puerta a profetas corruptos, porque le abrieron las puertas a hechiceros, porque le abrieron la puerta a evangélicos falsos y se burlaron de Cristo. Ya el Señor quitó su protección y nosotros somos testigos de lo que ha pasado este año. Y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque cansaron a las personas. Y estos profetas falsos y estos profetas mercenarios fueron cómplices de muchas injusticias. ¿Cómo? Le dijeron a los malvados, le dijeron a los corruptos, le dijeron a los que nunca les importó el pobre que Dios estaba con ellos, que eran el ungido. Y eso es lo que dice Jesús en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué decir? Se levantarán gobernantes malos diciendo que ellos son la solución, diciendo que ellos son el elegido de Dios,
y el falso profeta es para confirmar las estupideces que esos políticos han dicho en toda su trayectoria. Es el falso profeta el que alienta por dinero a los malvados. Es el falso profeta el que alienta por dinero a los malvados. El que hizo que muchos políticos se engrandecieran y fueran corruptos y fueran malvados y no les importara la nación, no les importara el bienestar de los que pusieron la esperanza en ellos. Por eso es que dice la escritura en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vivirá seco, vivirá arruinado, vivirá sin fruto. Hermanos, estamos bajo el justo juicio de Dios. Y este país y los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo, todos sin excepción, se merecen el justo juicio de Dios. Se merece el justo juicio de Dios. Los falsos profetas son cómplices, propagando y señalando a los políticos corruptos como si fuesen elegidos de Dios. Este es un problema que hemos visto hoy. El montón de predicadores dándole protagonismo a los políticos y protagonizando eventos políticos. ¿Para qué? Para sacarle ganancia. Para sacarle ganancia a la situación. Necesitan dinero, necesitan carros, necesitan, no sé, sacándole provecho a las personas. No hubo nadie que estuviera cerca de algunos políticos y le dijeran, mire, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que pedirle perdón a Dios, porque si no hace que el pueblo se humille, van a pagar consecuencias y estamos pagando consecuencias. Vivimos en una iglesia totalmente extraviada de la realidad, un país con una maldición encima y ellos no son capaces de reconocer de dónde ha venido todo este mal. Y así mismito, como me dijo el Señor hace años, como lo hemos dicho predicando por aquí a través de las redes sociales, como sucede en el libro del profeta Jeremías, así sucede en este país. Así sucede en muchos pueblos, así le van a suceder a muchos pueblos. Profetas corruptos, una iglesia corrupta, una iglesia apóstata, una iglesia muerta de hambre, que no luchó por la verdad, que no luchó por la justicia, que no procuró la bendición de Dios, sino el dinero que los políticos le ofrecieron. La vas a pagar, la vas a pagar, la vas a pagar. Los falsos profetas, los falsos predicadores, esa iglesia que se entregó a la política de cualquier lado, ellos son lo mismo. Porque mientras que mantengan a un pueblo dividido, ellos se van a salir con la suya y la iglesia en su mayoría ha sido cómplice de estas malas situaciones. Dejaron la Biblia por una camisa de un color, dejaron la Biblia por una gorra, por una banda. Dejaron la Biblia por el dinero que les ofrecieron. Todo esto te daré, le dijo Satanás a Cristo, si postrado me adoras. Y Cristo le dijo, vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hoy lo que vemos es predicadores narcisistas, adulando a los hombres y siendo adulados como los fariseos. Hacen actividades nada más para adularse y exaltarse entre ellos. Y nunca han intercedido por este país. Y nunca le han dicho a este pueblo que necesita arrepentimiento. Y nunca le han dicho a este pueblo de frente que tienen una maldición encima y que se tienen que arrepentir. Solamente con la misma estupidez en todas las iglesias pentecostales, bautistas, como se quieran llamar. Siempre la misma estupidez. Declaro, proclamo, decreto, te deseo que todo te va a salir bien. Y nunca han llamado al arrepentimiento. Nunca. Nunca han llamado al arrepentimiento.
Nunca han llamado a la palabra de Dios. Nunca. Y eso hace que el pueblo, además de sus políticos, además de sus religiosos, verso 29, el pueblo se corrompe. Mira lo que dice el verso 29 y pasa en este país. Y ha pasado en este país. Y pasa también en otros países. Cuando el poder político y el poder religioso se corrompe, el pueblo se pudre totalmente. Verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. El pueblo es cómplice de este sistema corrupto. Mientras que le llenen el estómago, no van a reclamar nada. Mientras que le mientan que se merecen todo y nunca le dan nada, seguirán esclavizados, como hoy en día vemos latinoamericanos esclavizados en las redes sociales, pensando en países como Estados Unidos, Irán, Israel, países europeos, y les robaron la dirección de su país, le quitaron la preocupación por su país, se preocupan, mire cómo ha caído la gente, se preocupa por la situación en países lejanos, pero no se preocupan por el pobre que es perseguido. No reclaman ni censuran los abusos policiales en su país. No reclaman ni censuran los robos que han hecho los políticos en su país. ¿Por qué? Porque el pueblo se volvió corrupto y cómplice de sus propios gobernantes y nunca van a reclamar porque como son muertos de hambre, están atrás siempre de un crédito. Y cuando comienzan a reclamar, viene un político y les da dinero y se quedan callados la boca. Cambian el tema, cambian la dirección y por eso usted ve gente en Latinoamérica que no denuncia a sus políticos, iglesias en Latinoamérica que no denuncia la falsa profecía y las mentiras porque no les conviene. Entonces vamos a acusar a los que están por allá matándose entre ellos. Vamos a preocuparnos por Gaza, vamos a preocuparnos por Irán, vamos a preocuparnos por Israel, vamos a preocuparnos por Qatar. Países archimillonarios, pero vamos a preocuparnos por todo ello, porque no podemos reclamar la corrupción que cometen los funcionarios públicos en nuestros países. Hipócrita, el pueblo se volvió corrupto y el pueblo se mata entre ellos. Ahora hay bandos, derecha, izquierda, centro, de todo. Ahora hay bandos y el pueblo se oprime entre ellos. Si está de un lado que tiene poder, va y denuncia a su vecino, va y calumnia a su vecino, como le tiene envidia, como quiere tener lo que el vecino tiene, trabajando, va, denuncia algo, le inventa para robarle, para saquearle. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando se pudre la política, cuando se pudren los religiosos que tienen que contrarrestar el mal, se pudre el pueblo también. Se pudren los funcionarios públicos. Nadie reclama, pero ¿cuántos funcionarios públicos muertos de hambre? ¿Cuántos policías muertos de hambre? ¿Cuántos generales muertos de hambre? Favorecieron a la gente rica, favorecieron a la gente malvada y el pueblo que prometieron cuidar, lo destruyeron, lo sometieron, le dispararon, le entraron a palos. ¡Hey! No te vas a escapar del juicio de Dios. Lo mismo que sucede aquí. Y la sentencia que Dios ha dado en Ezequiel 22, 27 al 31, lo mismo te va a pasar a ti, morador de la tierra. No vas a escapar. Si crees que te saliste con la tuya, si crees que le sacaste provecho a la crisis, a la situación, mintiendo, robando, calumniando, maltratando, chantajeando, estafando, extorsionando, si tú crees que vas a escapar del justo juicio de Dios, todavía no te ha amanecido. Arrepiéntete. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios mostró que este país no está protegido por Él, porque hicieron una burla del evangelio, porque jugaron a los evangélicos
y creen que Cristo Jesús es un juego y usaron el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. Creen que se van a escapar de lo que hicieron. Creen que Dios no miró esos eventos profanos llenos de corrupción y ambición. El pueblo no va a escapar. El pueblo no va a escapar. Ayunan por bendición. Y Dios un día me dijo, esos ayunos que ellos hacen, yo no se los recibo. Porque ayunan por recibir bendición. Ayunan por proclamar liberación, pero no se han arrepentido de sus pecados. Un día estuve en una iglesia y cayó la gloria de Dios en esa iglesia. Y yo vi que la gente lloraba, vi que la gente gritaba, que la gente pedía avivamiento y gloria. Pero escuché al Señor cuando me dijo, míralos, quieren avivamiento, quieren fuego, pero no se han arrepentido de sus pecados. No se han lamentado por su pecado. Solamente hay pecado perdonado en la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Solamente hay perdón de pecados por la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino para salir de esta situación. Jesucristo es el único camino que nos puede transformar la mente y el corazón. Jesucristo es el único camino que puede arropar nuestras vidas. Así que, hermanos, vuélvete a Dios, iglesia, vuélvete a Dios, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a los caminos del Señor, vuelve a la Escritura, libérate de la mentira que se ha propagado por las redes sociales, por la televisión, por la propaganda, en todas partes. Sé fiel al Cristo de la gloria, porque Él sí da recompensa en esta vida y en la otra, porque con Él caminaremos más allá de la muerte. El pueblo tiene que salir de la corrupción, el pueblo tiene que ser libre, pero no hay predicadores que le hablen de esto. No hay predicadores. El predicador invitado en la escuela dominical, el predicador invitado en campaña, le da miedo predicar contra el pecado, le da miedo predicar contra la apostasía, le da miedo predicar contra la corrupción política y la corrupción religiosa, porque no quiere perder dinero, porque no quiere perder prestigio, porque no quiere perder la fama, no quiere perder los seguidores. Tenemos a un montón de mediocres, bien vestidos, bien encorbatados. Tenemos a un montón de mediocres que no quieren pasar, barrigones que no quieren pasar hambre, en el sentido de que les da miedo predicar Biblia, porque no quieren que el pueblo se les vaya. Por eso se volvieron cuentacuentos, por eso se volvieron filósofos, por eso se volvieron conferencistas, ahora le llaman a los falsos maestros y a los falsos profetas. El pueblo es opresor y ladrón. El más fuerte destruye y maltrata al que no se puede defender. Hay una explotación terrible. Ahora la gente que tenía un buen sueldo, que tenía dignidad, ahora trabaja por miseria, y algunos se prostituyen y algunas se prostituyen porque el dinero no les alcanza. Lo que parecía decente ahora ya no es decente. Ahora es corrupción moral, corrupción ética. La gente perdió el sentido, porque primero te llenan de comida, te llenan, y después ellos mismos te quitan la comida para esclavizarte. Te hacen como adicto a las drogas, te la regalan primero y después tienes que ganártela. Cuando un funcionario es corrupto y muerto de hambre, el pueblo corre peligro, porque favorece a los poderosos y ayuda a destruir al pobre. ¿Cuántas personas no están presas porque un funcionario público, por unos centavos, por unas habichuelas, se vendió a decir mentiras?
Dios está viendo todo eso. Hey, va a venir el juicio de Dios. Va a venir el justo juicio de Dios. Y lo que vaya a pasar aquí en este pueblo, en este país, en este continente, es porque la sociedad se lo merece. Yo te lo estoy recordando. No me volveré muy viral, pero tú que has seguido lo que hemos estado predicando, comparte este mensaje. Las cosas no les va a salir bien a los malvados. Los malvados, mire hermano, mire amigo, los malvados, yo conocí mucha gente malvada que tenía dinero, que gastaba, que brindaba y ya no están en este planeta. Algunos terminaron quitándose la vida, otros, como vivían de lo ilícito, de las trampas, terminaron como termina todo corrupto y todo malvado. El problema de esto es que no hay intercesores. Verso 30. Dios está dispuesto a destruir la tierra, pero quiere dar un acto de misericordia. Dios está dispuesto a destruir este país. Hey, Dios está dispuesto a destruir este país, pero está buscando quien interceda. Hey, una sola persona. Está buscando quien interceda y pida misericordia por el pueblo. Ay, la salvación es individual, cada quien verá. No. Si no hay un intercesor, todo el pueblo, iglesia, político, pueblo, funcionarios, todos vamos a experimentar el justo juicio de Dios. No hay intercesores. He estado en muchos cultos de oración donde he visto creyentes pidiendo que Dios bendiga a los corruptos, pidiendo a personas que fueron cómplices, por personas que fueron cómplices de la destrucción de este país. He visto gente diciendo, bendice este país, cuando este país necesita arrepentirse. Y nunca piden misericordia. ¿Saben por qué? Porque creen que no han pecado contra Dios. Porque no hay peor cosa que la indiferencia. Las injusticias crecen cuando no hay alguien que se levante y diga, lo que usted está haciendo está mal. Un día yo me he ganado enemigos que creían que tenían toda la autoridad del mundo sobre mí, ¿sobre quién? Que les he dicho en su cara, no difamándoles, ni haciendo reuniones a espaldas. Se los he dicho en su cara, lo que usted está haciendo está mal. Eso se llama injusticia. ¡Ay, a mí no me hablen así! Porque yo soy la autoridad, porque yo soy el ungido. No, primo. No, amigo, no, hermano. Cuando la gente no señala la maldad, y eso es lo que quiere la sociedad hoy, que no le digas que se va a ir al infierno, que no le digas que viene el juicio de Dios. Estás viendo a la gente por las redes sociales diciendo, no creo en la religión, porque dice que Dios lo va a castigar a uno. Dios te va a castigar. Porque dicen que uno se merece el infierno. Claro que sí. Pero Dios está buscando intercesores. Dios está buscando gente que pida misericordia. Dios está dispuesto a castigar, sí. No es capricho, es justicia. El pueblo se lo merece, los políticos se lo merecen, los corruptos se lo merecen, los indiferentes que nunca han dicho esto es malo, que nunca se han levantado a decir este pueblo está en pecado, esta iglesia está en pecado, este profeta, este pastor está en pecado, es un mafioso. Se merecen también el justo juicio de Dios por callar la verdad, por no luchar por la verdad. Dios espera a un solo intercesor por la nación, por este país, y no ha encontrado a ninguno que interceda. Nadie hizo oposición contra la corrupción moral. Nadie hizo. Los opositores que vemos hoy es porque son otros corruptos que solamente quieren el poder. Mira, a ti nadie te ama de la política, de la casta política. Ninguno ama al pueblo, solo están luchando por el poder.
Los que hablaban de libertad ahora son más esclavos. Ahora todos son esclavos de los imperios. Ahora todos son esclavos. Ninguno queda libre. Si no sale de un imperio, se mete en otro imperio y sigue siendo esclavo. Porque no les importa es tener su propia prosperidad. Nadie ha hecho oposición contra el pecado. Nadie se ha puesto en la brecha para que el enemigo no pase. El diablo se nos rió en la cara. La gente hizo brujería por televisión, por las redes sociales, en eventos públicos. Levantaron ídolos. Ay, mi hermano, arrepiéntete, ¿oíste? Arrepiéntete. Porque el pecado de esta nación es grave. El pecado de esta nación es grave. Ni supervisores, ni superintendentes, ni predicadores famosos, ni predicadores que tuvieron la oportunidad de estar en la política, se levantaron contra la maldad de este país. Ninguno se levantó contra la maldad de este país. Y ninguno quiere interceder. Solamente están diciendo: Señor, trae bendición. Señor, trae victoria. Señor, trae dinero. Señor, aumentanos el sueldo. Señor, arregla la economía de este país. Casi se me sale una palabra que no debo de decir por aquí. Nadie ora pidiendo misericordia por este pueblo ignorante, por este pueblo embrujado, por este pueblo que está hechizado. Nadie pide misericordia. Un país bajo maldición y ves a una iglesia en estado de negación, a una iglesia apóstata, alejada de Cristo, alejada de la palabra de Dios, alejada del carácter del justo juicio de Dios, alejada de lo que es bueno. El Señor dice: si no hay intercesor, voy a destruir la nación. El Señor dice en esta hora: si no hay quien interceda, si no hay quien haga vigilia, quien haga ayuno por arrepentimiento, quien no levante a una iglesia a pedir misericordia, a pedir perdón por el pecado del pueblo, se va a derramar el juicio. Pero el juicio te va a alcanzar a ti también. Si tú, pastor, si tú, profeta, si tú, evangelista, si tú, retrasado mental, como te quieras llamar, no vuelcas a la iglesia a pedirle misericordia al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si tú no buscas en vigilia a Dios por arrepentimiento, pidiéndole perdón por todos los pecados que se han cometido aquí y pidiendo al Señor que nos liberte de la maldición que tiene este país, tú también la vas a pagar. Tú no vas a escapar del justo juicio de Dios. Vamos a ver quién tiene palabra de Dios. Vamos a ver quién tiene palabra de Dios. Vamos a ver. Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, un acto cumplido. Dios, el amor que te tenía que mostrar, lo mostró enviando a su Hijo a morir por nosotros en aquella cruz, resucitándolo al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué está haciendo el mundo hoy? Burlándose de Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo el mundo hoy? Censurando a Cristo Jesús. Más bien, el mundo es tan hipócrita que se estaba burlando de Cristo fuertemente hasta que el primer ministro de Israel habló mal de Jesús, porque habló mal de Jesús. Después que hablaba bien de Jesús, se le ocurrió la locura de hablar mal de Jesús, y hasta los ateos están defendiendo a Jesús. Hasta los incrédulos que se burlaban de Jesús, como un judío en público habló mal de Jesús, ahora todo el mundo está hablando bien de Jesús, pero son hipócritas. Porque Dios envió a su Hijo, y ellos, como estos judíos que hablan mal de Jesús,
Ellos también son iguales. Ellos también aborrecen a Cristo. Pero como ahora es una situación política y bélica, y no sé, que buscando adeptos y dividirse entre ellos, ahora sí quieren alabar a Jesús cuando sus actos y sus hechos son igual que todo lo que critican. El mundo se burló de Dios. Dios le mostró amor entregando a su Hijo. Le dijo, mira lo que soy capaz de hacer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Busqué un intercesor, dice el Señor, y no he hallado a ninguno. Busqué a un intercesor y no he hallado a nadie, dice el Señor. Por tanto, les voy a derramar mi ira y mi enojo. Ninguno escapará, nadie va a escapar si no se arrepiente, si no comienza a pedir misericordia, si no comienza a invocar el amor y la gracia de Dios, que es por Cristo Jesús, Señor, nuestro amigo. Busca a Cristo, Él te ama. Él te ama. Sal de la idiotez en que las redes sociales y la política mundial te tiene arropado. Sin Dios serás esclavo de los hombres y te sacrificarán. Te lo digo en esta hora porque es una verdad absoluta. Busca a Cristo Jesús y lee la Biblia, investiga la Biblia, pregunta, cuestiona, habla ahora. Y el que te puede dar las respuestas a todas las cosas se llama Cristo Jesús, Señor nuestro Dios, Señor y Salvador. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.